Mi papá me contó esta historia hace muchos años, y la he escuchado muchas veces desde entonces. Según él, es 100% real, y por la forma en que lo cuenta, le creo. Hay una granja en Kentucky, toda demolida excepto por el pozo, llamada la granja McClure. Poco antes de la Gran Depresión, una familia se mudó allí. El cabeza de familia desconfiaba de los bancos y guardaba la mayor parte del dinero de la familia escondido en el colchón de él y su esposa, así que incluso cuando el mercado de valores se desplomó solo unas semanas después de mudarse a la casa, la familia se vio en su mayoría sin afectar. La familia estaba emocionada por su nuevo hogar, el padre tuvo la suerte de encontrar trabajo en la ciudad y los niños fueron inscritos en la escuela. La familia escuchó rumores sobre la casa y por qué era tan barata en la ciudad y en la escuela, pero en su mayoría los ignoraron. No podían ver nada malo en su hermoso nuevo hogar. Hasta que su padre dejó de hablarles. Una noche llegó a casa del trabajo, se encerró en su estudio y ahí se quedó, a menos que fuera la hora de comer. La familia seguía comiendo juntos, pero siempre en silencio. Se volvió más y más distante hasta que un día llegó a casa del trabajo con mucho mejor ánimo, pero hablaba consigo mismo. Seguía diciendo que había resuelto todos sus problemas y lo había descubierto todo. Llamó a su familia al salón para una reunión y les disparó a cada uno de ellos antes de apuntarse con la pistola. La casa permaneció vacía hasta justo después de la Segunda Guerra Mundial. En 1946, una nueva familia, madre, padre y 3 hijos, incluyendo un bebé, se mudaron. Ama la casa al instante y nadie realmente habló de lo que había sucedido antes de la guerra. Al menos no delante de los nuevos dueños de la granja. Eran granjeros ellos mismos, trasladados desde el Medio Oeste, y tenían planes de trabajar la tierra y vender los cultivos. Pero algo estaba mal con la tierra de esa granja. El suelo parecía estar bien y cuidaban los campos como se suponía que debían cuidarse, pero los cultivos no crecían. Incluso el ganado misteriosamente comenzó a morir, así que el granjero y su familia vendieron el resto de los animales y el padre comenzó a buscar trabajo en la ciudad. Nadie quería contratarlo. Todos tenían miedo de la casa y nadie quería arriesgarse a que lo que le sucedió a la última familia le sucediera a ellos. Con el tiempo, a medida que se volvía más y más difícil encontrar trabajo, el padre se frustró. Empezó a retirarse, aunque no sabía por qué. Comían en silencio en las comidas y se mantenía encerrado en el estudio. Empezó a dormir allí. Una noche, despertó a su familia de sus camas, los llamó al salón, les disparó uno por uno, arrojó a su hijo pequeño por el pozo en el patio delantero y luego se ahorcó desde la lámpara del vestíbulo. La casa volvió a quedar vacía, una vez más, durante muchos años. Finalmente, durante los años 70, otra familia se mudó. Aunque nadie mencionó las muertes en la casa a la madre, ella sintió que algo estaba mal con la casa, pero se aseguró de no mencionárselo a su esposo y mucho menos a sus hijos. Su esposo era alcohólico, pero nunca violento, y ganaba un buen salario. Sin embargo, desde que se mudaron a la casa, algo en él era extraño. Diferente. Nuevamente, ella se guardó esto para sí misma. Cuando perdió su trabajo y empezó a dormir en el estudio, solo saliendo para comer en silencio con su nerviosa familia, ella empezó a hacer preguntas. ¿Quién había vivido en la casa antes que ella? ¿Por qué no crecían los cultivos? ¿Por qué demonios se comportaba su esposo de esta manera? Estas preguntas la consumieron hasta que se sintió obligada a investigar más a fondo. Lo que descubrió la persiguió y perturbó. Según pudo recopilar, la tierra y la casa misma estaban malditas. Nada crecería, y lo que es más aterrador, la casa parecía poseer a las personas. Hombres, específicamente. Entonces supo lo que venía y se preparó para ello. Pasaron algunas semanas más y el extraño comportamiento de su esposo continuó hasta que una noche los llamó al salón. Su esposa sabía lo que se avecinaba y escondió su pistola detrás de su espalda al entrar en la habitación. Él empezó a sacar su pistola y ella disparó, su cuerpo golpeando el suelo con un golpe sordo. Llamó al 911 y una vez absuelta de cualquier culpa, tomó a sus hijos y dejó el estado. En 1985, mi papá estaba en el último año de la escuela secundaria. Él y su amigo habían escuchado las historias sobre la granja, pero pensaron que eran tonterías y quisieron comprobarlo por sí mismos. Así que él y Will fueron allí con sus novias después de la escuela un día. Una vez que llegaron a la granja, un silencio cayó sobre el auto. No voy a entrar.
dijeron las chicas al unísono. Esto no detuvo a Wade ni a mi papá. Se miraron el uno al otro de la manera en que los hombres lo hacen cuando están a punto de meterse en alguna travesura y salieron del auto. La mayor parte de la vegetación estaba crecida en este punto, pero había un pequeño agujero en el seto delantero que permitía acceder a la casa. Una vez adentro, lo primero que notó mi papá fue la soga colgando del candelabro. Sabiendo el orden cronológico de las cosas, pensó que eran algunos universitarios y lo ignoró. Wade había subido las escaleras para explorar y este lugar no parecía tan malo. Mientras se dirigía al salón, buscó cualquier cosa que revelara lo que había sucedido allí tantos años atrás, cuando escuchó a Wade soltar un grito desgarrador. Mi papá ha estado en la guerra y dice que nada había helado su sangre como ese grito. Nos tenemos que ir. Tenemos que irnos ahora. Ahora. Wade estaba frenético y era difícil hacer que se alterara, así que mi papá no lo cuestionó. Salieron corriendo de la casa, una de las escaleras rompiéndose bajo los pies de Wade mientras lo hacía. Trató de sacar el pie, pero no se movía. Algo me tiene. Wade gritó. Mi papá se volvió y corrió hacia él, tomándolo de la mano y tirando con todas sus fuerzas. Solo ve, Jad. Corre. Mi papá dice que la forma en que Wade gritó corre era como la forma en que alguien en una película de horror que está a punto de morir lo grita y lo impulsó a tirar con más fuerza. Lo que sea que tuviera a Wade, no iba a atraparlo. Finalmente, después de lo que debieron ser solo segundos pero parecían años, Wade quedó libre. Corrió delante de mi papá y prácticamente se lanzó a través de la abertura en los setos. Hasta el día de hoy, no hablará sobre lo que vio en esa casa que lo asustó tanto. Si era una de las muchas víctimas o si era la misma cosa que llevó a esos hombres a asesinar a sus familias. Simplemente no nos lo dirá y dejamos de preguntar cuando vimos que le molestaba recordarlo. Mi papá dice que se detuvo para echar un último vistazo a la casa y pensó que vio un rostro vacío y hueco mirándolo, sonriendo. Pero admite que podría haber sido polvo en las ventanas y las luces jugando trucos en sus ojos. Lo que está seguro, sin embargo, es que, mientras corría pasado ese pozo hacia la abertura en los setos, podía escuchar el llanto distante de un bebé. Han ocurrido cosas extrañas en la granja en la que trabajo. Tal vez sería prudente dar un poco de información de fondo sobre quién soy. Soy el hijo de un granjero. Hace 3 años, comencé una pasantía en la granja donde he trabajado desde entonces. Mi jefe es Jens Hansen, él y mi papá se conocen desde siempre, lo que fue parte de la razón por la que tuve esta gran oportunidad. Me recibió de manera excelente. Obtuve mi propia cabaña que Jens construyó para los trabajadores. Era un hogar acogedor que podía llamar mío y me gustaba. Ser capaz de resolver problemas por uno mismo y no retrasar a los demás es algo que siempre he buscado hacer, y aunque Jens era paciente, en ese momento sentía que era más un estorbo que una ayuda. Alrededor de 6 meses en mi pasantía, me asignaron una nueva tarea diaria. Debía llevar el tractor al campo donde teníamos los cerdos y darles agua todos los días. Quizás tenga que explicar qué tipo de granja es esta. La granja tiene cerdos y papas. Las papas son un buen negocio, pero solo pueden prosperar realmente durante los meses de verano. Durante los meses de invierno, nos enfocamos principalmente en la parte de los cerdos. Era finales de noviembre, razón por la cual mi ayuda era necesaria en otro lugar. Uno de los hombres que había estado allí durante unos años, Peter, me estaba ayudando a entender todo el proceso de darles agua a los cerdos. Llenar su cubo y verter algo en el barro, si se había secado. Bastante fácil. Cada cerdo tenía su propio pedazo de tierra donde vivía. Las diferentes tierras estaban separadas por cercas. Los cerdos vivían en casas que mejor podría describir como casetas grandes para perros. Cuando llegamos a una de las últimas casas, Peter detuvo el tractor. Miré en la dirección en la que estaba concentrado y vi una de las casas. Tenía el número habitual en el frente, pero algo más estaba garabateado en el costado. Con lo que parecía tiza, estaba escrito Denver. Esta. Le pregunté a Peter qué significaba eso. Vaciló durante unos segundos y luego comenzó a explicar. Aparentemente, era un fenómeno común en la granja y había sucedido tanto tiempo como Peter podía recordar. Una vez cada 2 semanas aproximadamente, se marcaba una casa y el cerdo dentro de esta casa debía ser liberado en el bosque. Me quedé atónito.
¿Qué significa?, le pregunté. No lo sé, pero Jens se lo toma muy en serio. ¿Él es quien lo escribió?, pregunté. Peter no respondió. Saltó del tractor y fue a la casa. El cerdo estaba afuera esperando en su cubo de agua. Levantó la cerca lo suficiente para que el cerdo pudiera pasar. Lo guió en dirección a la entrada del campo y luego hacia el bosque junto al campo. El cerdo corrió ansiosamente hacia el bosque y desapareció. Pasó junto a mí de regreso al tractor y cuando me pasó, me miró con una expresión preocupante. No me preocuparía demasiado si fuera tú. Esto es solo una de esas cosas que deben hacerse. No pienses en ello y no preguntes al respecto. ¿Qué pasa si no liberas al cerdo? No lo sé, no quiero saberlo. Encogió los hombros. Los siguientes meses transcurrieron sin problemas. Conducía el tractor al campo y daba agua a los cerdos. Cuando veía una casa marcada, liberaba al cerdo, lavaba la marca y le daba un nuevo número. Sin hacer preguntas. Como a menudo sucede con la rutina, comencé a verlo como parte del trabajo y, lo suficientemente pronto, ver una casa marcada me causaba más una sensación de fastidio que un qué, por qué, cuándo. Ojalá hubiera tomado esto más en serio. A lo largo de los meses, intenté encontrar una explicación lógica sobre por qué liberaríamos un cerdo aleatorio cada pocas semanas. ¿Había alguna ventaja particular en esto? ¿Era un trato entre los cazadores locales y los granjeros para tener una experiencia de caza más interesante? ¿Era alguna táctica de evasión de impuestos? Debe haber sido algo bastante serio porque ninguno de los otros trabajadores parecía querer hablar al respecto. Concluí que era un problema de sobrepoblación y liberar un cerdo era la forma más fácil de aliviar algo de presión en el negocio. En este día en particular, hacía un frío extremo afuera. Los cubos de agua en el campo se habían congelado y necesitaban ser llenados nuevamente. Ya había estado allí por la mañana, pero tuve que volver por la tarde para asegurarme de que no se hubiera vuelto a congelar. Cuando llegué a la última casa, literalmente me quedé mirando con la boca abierta. Estaba marcada. Acababa de estar allí por la mañana y no había pasado nada fuera de lo común. Yo era el único que había estado en el campo ese día. No podía haber sido Jens ni ninguno de los trabajadores. Me acerqué a la casa y miré adentro. Era el número 48. La que quedó embarazada debido a un macho estúpido que había estado de humor y por eso corrió por la cerca. Acababa de dar a luz a 12 lechones saludables hace un par de noches. No pude hacerlo. Debe ser alguna especie de broma, me dije a mí mismo. Algunos niños jugando trucos para que liberemos más cerdos de los que tenemos que liberar y dejar que 12 pequeños lechones se congelen hasta morir. Deben haberse colado durante el día. No hay otra explicación. Llené el cubo y eché un poco de agua extra en el hoyo de barro para más tarde. Lavé la marca y dejé el número sin cambios. Luego me dirigí a casa. Sentado en mi asiento, sintiéndome bien por haber salvado a la feliz familia de cerdos de un desastre, algo llamó de repente mi atención. Miré en el espejo retrovisor y vi algo parado en el borde del bosque mirándome fijamente. Se destacaba claramente del blanco de la nieve que rodeaba los arbustos. Alto y peludo, como un oso, pero más delgado y de pie sobre 2 patas. Debe haber estado apoyado en un árbol o algo así. Apenas lo noté antes de que se diera vuelta y caminara hacia el bosque. Estaba confundido, ya que los osos nunca habían sido comunes en nuestra área, y menos aún en el periodo invernal. Esa noche tuve sueños horribles. Escuchaba gruñidos y un sonido distintivo de rasguños provenientes justo afuera de la cabaña. Me despertaba lentamente, pero tan pronto como abría los ojos y volvía en sí, todo se detenía. A la mañana siguiente, desayuné con los demás trabajadores. Jens se nos unió, como solía hacerlo, eligiendo a sus trabajadores dedicados en lugar de a su esposa de vez en cuando. Hablamos de todo, desde mujeres hasta deportes, y nos reímos mucho. Oye Jens, no sabía que había osos en estos bosques, aún me reía ligeramente de la broma anterior que Peter había dicho sobre algún político que Jens despreciaba. Jens se puso blanco como una sábana. ¿Qué acabas de decir? Todos se quedaron en silencio. Ayer noté a un oso parado cerca del bosque. Parecía que estaba muriéndose de hambre. Todos me estaban mirando ahora. Miradas de horror y preocupación me atravesaron, y juro que nunca he estado más confundido en mi vida. Jens de repente se puso de pie y salió corriendo afuera. Miré a los demás trabajadores, pero todos simplemente se quedaron allí, mirándome.
Me levanté y salí corriendo afuera. Jens estaba parado frente a mi cabaña, simplemente mirando. Me acerqué a él y justo antes de que pudiera decir una palabra, vi algo. Era una especie de escritura en la puerta principal. Parecía estar escrita con tiza. Den Her, decía. Vida en la granja. He sido dueño y operador de una pequeña granja de cerdos durante toda mi vida adulta. Mi padre fue dueño de esta granja antes que yo, y su padre antes que él. No es un trabajo glamoroso, pero es honesto. La cría de cerdos no es tan simple como uno podría pensar. Hace algunos años, mis vecinos empezaron a vender sus granjas a una gran operación de cría de cerdos corporativa. También me hicieron una buena oferta, pero no estaba interesado en vender. Eso fue todo, ellos tenían sus granjas y yo tenía la mía. A unas pocas millas de distancia, la corporación construyó lo que asumí que era su gran edificio de oficinas. Durante los primeros años, todo estuvo bien, sin problemas con ellos. Luego comenzaron a suceder cosas extrañas. Me volví sospechoso por primera vez de que algo estaba mal cuando salí a alimentar a los cerdos con maíz una mañana de primavera. Estaba llenando uno de los comederos con la recepción habitual, cuando noté una cerda en esa sección que no era mía. Todas mis cerdas eran oscuras y peludas. Esta era de la variedad rosa. No era tan inusual, ya que de vez en cuando un cerdo de algún vecino encontraba la manera de atravesar las cercas y llegar a la mía, y simplemente verificaba las etiquetas y lo devolvía a donde pertenecía. No, el problema era que este cerdo tenía un brazo muy parecido al de un humano que crecía en el lado derecho de su hombro delantero. No era un brazo de hombre adulto, sino del tamaño de un niño mayor. Y no solo colgaba allí. Ese cerdo estaba usando ese brazo para recoger maíz del comedero y llevarlo a su boca. Trabajaba ese brazo bien, no era un miembro vestigial. Después de quedarme mirando en shock por un rato, fui a buscar una cuerda para sacar a ese cerdo de allí. Gracias a Dios que era una cerda, porque definitivamente no quería que eso se mezclara con mi ganado. Nunca había visto algo así antes. Llevé a esa cosa detrás del establo y la disparé hasta matarla. Quemé los restos hasta convertirlos en cenizas y no le conté a nadie. Algo así podría dañar la reputación de mi granja. Di la vuelta a toda la propiedad y reforcé todas mis líneas de cercas muy bien. Nada más de eso, o eso pensé. Pasó un año o más sin incidentes. Luego, una tarde, estaba contando cuando escuché a alguien pedir ayuda cerca del arroyo. Me apresuré hacia allí y vi algo que desearía no haber visto. Había un hombre hasta la cintura en el arroyo, pidiendo ayuda. Este tipo no era de por aquí. Estaba desnudo, para empezar, y tenía una cabeza de jabalí que le crecía en el medio del pecho. Tan pronto como me vio, la cabeza del hombre se volvió toda floja y la cabeza de jabalí parecía despertar y comenzar a cacarear. Ese ruido de risa me perseguirá todos mis días. Corrí lo más rápido que pude de vuelta a la casa. Esa cosa me perseguía todo el camino, simplemente haciendo esa risa horrible y lanzándome piedras. Llegué a la casa y cerré la puerta rápidamente. Con manos temblorosas llamé al sheriff. No dije lo que realmente estaba allí, pero dije que había algún lunático desnudo en mi propiedad y que si no llegaban rápido, lo iba a disparar yo mismo. Las cosas se calmaron por un tiempo. Luego escuché un gran ruido sordo desde la sala de estar. Agarré la escopeta de calibre 12 y me acerqué sigilosamente a la esquina. Al principio no vi nada, pero luego otro golpe. Venía de la chimenea. Esta cosa estaba en mi techo arrancando ladrillos de la chimenea y lanzándolos al fuego. Había dejado de reír y había empezado a pedir ayuda de nuevo. Solo gritaba pidiendo ayuda por la chimenea y lanzando ladrillos. Me acerqué y metí la escopeta por la chimenea y disparé directo hacia arriba. Escuché que se revolvía por allá arriba, luego oí que saltaba al suelo y corría. Una vez que el sheriff llegó, unas buenas 2 horas después, describí todo lo que sucedió, excluyendo la parte de que la cabeza de un cerdo le crecía en el pecho a ese tipo. El sheriff dijo que probablemente eran algunos de esos chicos que han estado fumando tabaco raro nuevamente y que llamara si volvía. Le agradecí por su tiempo y se fue. Al día siguiente, había una rubia en mi puerta preguntando qué exactamente había visto. Le dije lo mismo que le dije al sheriff. Parecía dudosa de mi relato y preguntó qué había visto realmente. Así que le conté la verdad.
Extrañamente, no parecía demasiado afectada por mi historia y quería que firmara algunos documentos jurando que nunca le contaría a nadie más lo que sucedió. Me escribió un cheque que podría haber comprado toda esta granja 2 veces. Me dio su tarjeta para que la llamara si algo más sucedía. Así que ahora me he diversificado de la agricultura. Ahora crío cerdos y no veo cosas. Algo está viviendo en mi rancho. Vivo en Hunt, Texas, en un rancho con mi esposa, Julia, y nuestro hijo de 12 años, Michael Jr. El rancho tiene aproximadamente 100 acres con un granero rojo detrás de nuestra casa de 2 pisos. Dentro del granero rojo hay 3 caballos que están alojados en sus propios establos junto con algunos extras. En un establo hay un montón de heno y en el otro hay unos cuantos cerdos. Julia y yo hemos estado casados por 10 años. De hecho, acabamos de celebrar nuestro aniversario la semana pasada. Fue un momento especial. Aparte de las peleas ocasionales, nuestro matrimonio ha sido celestial. No hay nada que no haría por mi esposa. Mi hijo y yo también tenemos una relación cercana. Mi enfoque para criarle es diferente al de la mayoría. Eso se debe principalmente a que vivimos en un rancho. Le he enseñado cómo alimentar a las vacas que están dispersas por toda la propiedad, cómo montar un caballo correctamente y cómo limpiar y disparar un arma. No tiene un teléfono, solo una consola de juegos. Cuando Julia no está enseñándole en casa, está conmigo en el rancho ocupándose de las cosas. Bip, bip, bip. El despertador suena fuerte en mi oído. Me doy la vuelta, los ojos apenas abiertos y los números parpadean. 5:30. Bajo mi mano con gran fuerza sobre el despertador, silenciando sus gritos. Arrastrando los pies, camino hacia la habitación de Junior y asomo la cabeza. Es hora de levantarse. Es sábado, dice cansado en protesta, volviéndose a dormir. Entro y lo sacudo hasta que al menos se sienta. Después de terminar de prepararnos, caminamos hacia el granero. El sol ha comenzado a salir, pintando el cielo de un color naranja oscuro. La mayor parte del cielo todavía está oscuro y la luna está empezando a desvanecerse. Los pájaros cantan al unísono justo afuera del granero mientras ensillamos los caballos. Salen galopando del granero y aumentan la velocidad cuando se lo ordenamos, golpeando nuestras piernas contra sus costados. Mi hijo y yo cabalgamos uno al lado del otro. Vamos a revisar las trampas para cerdos. Grito sobre el sonido de los cascos de los caballos. Asiente con la cabeza. Tiramos de las riendas de los caballos mientras nos acercamos a la primera trampa. Se frenan, eventualmente deteniéndose por completo. Simultáneamente, saltamos de ellos. Es extraño, digo incrédulo, arrodillándome junto a la trampa. Michael Jr. está justo detrás de mí. ¿Qué pasa? La trampa está vacía, pero la puerta está cerrada. Abro la jaula y retiro el recipiente de ella. Y la carnada ha desaparecido. Junior mira alrededor del área. ¿Podría haberse soltado? Volviendo a levantarme, no si la jaula está cerrada. Eso es lo extraño. Algo entró y se llevó la carnada, pero aún así pudo salir con ella cerrada. No hay ningún cerdo que pueda hacer eso. Entonces, ¿qué lo hizo? Junior me mira directamente y me pregunta con preocupación. Desconcertado por esto, monto de nuevo en mi caballo. No tengo idea, hijo. Vamos a revisar las demás. Cabalgo y Junior me sigue de cerca. Revisamos el resto de las trampas y descubrimos que toda la carnada ha sido comida. Un poco frustrados por esto, cabalgamos hacia donde guardamos un montón de heno para las vacas. Supongo que lo que sea que se comió la carnada no le gusta el heno. O estaba lleno. Junior sonríe ante su broma sarcástica. El heno está apilado alto y prácticamente intacto, lo cual es extraño, porque el heno suele desaparecer a estas alturas. Miro hacia la tierra abierta y está bastante vacía. Hay un par de vacas en la distancia en el extremo opuesto de donde estamos. Mi curiosidad aumenta después de ver que el heno todavía está aquí y solo hay un par de vacas alrededor. Basándome en todo lo que está sucediendo, definitivamente algo no está bien. Cubrimos la mayor cantidad de terreno posible durante el resto del día y no encontramos nada. No hay señales de ninguna de las vacas en ninguna parte. Nos sentamos en nuestros caballos junto a la línea de la cerca viendo cómo se pone el sol.
Una vez que los caballos están guardados, Mako camina tambaleándose hacia la casa y se derrumba en el asiento oscilante. La cena debería estar lista pronto. Estoy seguro de que tienes hambre. Le digo mientras paso hacia la casa. Cariño, despierta. Escucho la voz de mi esposa lejos de mí. Apenas puedo abrir los ojos, los números del despertador marcan las 3:30. Miro hacia un lado y ella está de pie junto a la ventana. Su brazo extendido hacia arriba contra el marco. Mira. Señala afuera. ¿Qué es? Pregunto con urgencia al darme cuenta rápidamente de que algo está mal. Corro hacia la ventana y todas las vacas están agrupadas cerca del porche delantero. ¿Qué diablos? Abro la ventana y están mugiendo fuerte y constantemente. Se empujan entre sí mientras se amontonan frenéticamente más cerca del porche. Recojo mi rifle de palanca del seguro de armas en el armario empotrado y bajo corriendo las escaleras. Abro de golpe la puerta principal y salgo afuera. Me abro paso entre la manada de vacas. La luz de la luna ilumina toda el área frente a mí, pero la visibilidad sigue siendo baja. Armo el martillo en el rifle y apunto para disparar. Con cautela, camino unos metros y entrecierro los ojos, esperando que eso me ayude a ver un poco más claramente. Este intento me falla. Los vellos de mis brazos y cuello se erizan mientras avanzo más en la oscuridad. Mi corazón retumba en mi pecho. Miro hacia atrás a las vacas que siguen moviéndose frenéticamente en su lugar. De repente, los caballos entran en un frenesí y se escuchan desde donde estoy. Bajo el arma y corro hacia el granero. Mis pies presionan firmemente el suelo mientras avanzo. La puerta del granero se abre y golpea la pared con un golpe sordo. Busco la pared en busca de un interruptor de luz y lo enciendo. Cada uno de los caballos salta al aire y golpea las puertas de sus establos. Emiten fuertes gritos. Busco en todo el granero, pero no encuentro lo que los asustó. Les instruyo que se calmen con voz suave mientras acaricio sus costados. Se toma un momento, pero se tranquilizan y vuelven a la normalidad. Algo más llama mi atención. Los cerdos, que suelen ser los más ruidosos, están completamente callados. Camino hacia su establo, ansioso. Desabrocho la puerta y entro en el establo. Un suspiro se me escapa al descubrir que han sido masacrados. Les han cortado el estómago y les han arrancado las entrañas. La sangre empapa el suelo cubierto de heno. Mierda. El olor de repente me golpea como un muro, haciéndome correr hacia afuera justo a tiempo para vomitar. Demasiado atemorizado por la vista como para reconocer mis sentimientos, salgo corriendo del granero y corro hacia mi casa. Prácticamente salto por la puerta principal y la cierro de golpe. Me encuentro con Julia en la sala de estar. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Ella agarra mis hombros y me mira con preocupación. Hay algo ahí fuera. Todavía tengo el rifle en mi posesión. Ella comienza a interrogarme sobre qué es. No lo sé, pero mató a todos los cerdos. Exclamo, molesto por no saber. Sube las escaleras y despierta a Mako. Quiero que se queden en nuestra habitación hasta que yo les diga. ¿Vas a estar bien? Ella espera mi respuesta con anticipación. Sí. Por favor, vete. Asiento con la cabeza hacia las escaleras. Ella obedece y sube corriendo las escaleras. Su bata de noche ondea mientras corre. La observo hasta que desaparece de mi vista y luego abro la puerta principal y vuelvo a salir al porche. Recojo la mecedora y me siento, escaneando continuamente el patio en busca de cualquier signo de movimiento. Mi rifle descansa en mi regazo y está listo para disparar al primer indicio de lo que sea esta cosa. Pasadas horas sin movimiento y el sol comienza a iluminar el cielo. Las vacas comienzan a alejarse en grupos mientras la luz del día se extiende sobre el rancho. Me levanto y echo un último vistazo antes de dirigirme adentro. Abro la puerta del dormitorio lentamente y Julia está dormida en la cama y Junior en el suelo. Junior, es hora de levantarse. Lo sacudo ligeramente. Abre los ojos y me mira. Papá, ¿qué pasó anoche? Pregunta mientras se estira y se levanta. Lo verás. Tenemos algo de limpieza que hacer. Pero necesito dormir un rato. Junior asiente con la cabeza, entendiendo, y sale de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Yo caigo sobre la cama y de inmediato entro en un estado de coma. Papá, no creo que pueda hacer esto. Se cubre la boca y aparta la mirada de los cerdos masacrados.
Respira por la boca. Puedes hacerlo. Meto una pala debajo de uno de ellos. Sus intestinos caen al suelo en un montón viscoso mientras lo levanto y lo arrojo al basurero junto a mí. Junior hace arcadas y sale corriendo. El sonido de él vomitando resuena en el granero. Yo sigo echando la pala sobre los cerdos. Cierro de un portazo la tapa del basurero y lo ruedo hacia afuera. Junior está encorvado agarrándose el estómago con dolor. Lo siento, papá. Pensé que podía manejarlo. Dice jadeando, tratando de recuperar el aliento. Está bien, hijo. Yo me hago cargo. Ve a jugar con tu consola de juegos. Se toma un momento para recobrar el equilibrio y se dirige a la casa. Mientras ruedo el basurero hacia un costado del granero, algo llama mi atención. Me detengo frente a ello y lo miro un momento antes de reconocer qué es. Profundas marcas de arañazos grabadas en la madera roja. Las sigo con el dedo y corren de un extremo del granero al otro. Pongo las yemas de mis dedos sobre ellas y se hunden en ellas. Decidido a descubrir qué es esta cosa, me lanzo en mi buggy Polaris negro y rojo. Mi rifle descansa en el asiento junto a mí. Avanzo por un sendero a través de una de las áreas boscosas, mirando en todas direcciones para asegurarme de que nada se me escape. Me detengo justo fuera del sendero y aparco. Apago el motor y salto del buggy. Los bosques están completamente y absolutamente en silencio. Camino junto al sendero de tierra y rocas alejándome del buggy. Los bosques nunca están tan tranquilos. Por lo general, hay algún tipo de actividad, pero en este momento no hay ninguna. Ni siquiera se encuentra un solo ciervo. Un momento pasa mientras miro a mi alrededor. Subo de nuevo al buggy y me dirijo hacia mi casa. Junior yace en su cama en posición fetal cuando entro en su habitación. ¿Estás bien? Me siento en el borde de su cama. Me siento como si fuera a vomitar. Me duele el estómago. Hace muecas de dolor. Te traeré algo de medicina. Tal vez podamos jugar algunos juegos más tarde si te sientes mejor. Todavía no puedes vencerme en Madden. Forza una sonrisa. Ya veremos, digo riendo mientras salgo de la habitación y cierro la puerta tras de mí. Mi esposa apoya la cabeza en mi pecho. Sus piernas se extienden en el sofá. Las mías están reclinadas sobre la mesa de café. Paso suavemente los dedos por su suave cabello castaño. Mirando hacia la ventana del frente, pienso para mí mismo que no hay nada que no haría para asegurarme de que mi familia esté a salvo. Este pensamiento es interrumpido por el ronquido de mi esposa. Sonrío y me levanto lentamente, dejando caer su cabeza sobre el mullido cojín blanco. Mientras me dirijo a jugar al Madden con Junior, escucho un fuerte gemido seguido de un chillido proveniente de afuera. Inmediatamente corro a agarrar el arma junto a la puerta y salgo disparado afuera. El chillido, que es similar al sonido de un cerdo, resuena por el aire nocturno. Miro a mi alrededor, pero no veo nada. El ruido podría venir de cualquier parte. Empiezo a disparar hasta que el arma se vacía. El último disparo resuena por el aire nocturno. Se escucha en la distancia y vuelve a reinar el silencio. El chillido ha cesado. Julia y Junior salen de la casa. Cariño, ¿por qué estás disparando esa cosa? Pregunta cubriéndose con una manta. Ve adentro. Le exijo para su protección. Papá, ¿necesitas ayuda? Junior comienza a caminar fuera del porche. Dije que vayan. Yo me encargaré de las cosas aquí afuera. A regañadientes, Junior retrocede al porche y los guía de vuelta adentro. Los rugidos de los cerdos hambrientos vuelven a empezar y suenan más cerca que antes. Tomo las pocas municiones que tengo en el bolsillo y recargo mi rifle. Espero ansiosamente el resto de la noche con mi rifle apuntando hacia la oscuridad. Varias horas del día siguiente las pasamos tapiando todas las ventanas de la casa. Mi esposa me fastidia para que le cuente qué está pasando, pero ni siquiera yo lo sé. Le di la cortesía de explicarle todo lo que ha estado sucediendo y ella hizo lo que pensé que haría, entrar en pánico. Una vez que se coloca la última tabla, me preparo para salir en otro paseo en el buggy por la propiedad. ¿Puedo ir contigo?, pregunta Junior mientras salgo de la casa. No, amigo. Quédate aquí donde estás seguro. Le ofrezco una sonrisa amistosa y salgo. Él se queda en el porche mirando mientras me alejo. Paso por una colina y reduzco la velocidad al mínimo cuando empiezo a llegar al área de alimentación de las vacas. Puedo ver varias de ellas tumbadas de lado.
¿Qué demonios? Me acerco y bajo del buggy. Todas están tumbadas de lado, masacradas de la misma manera que los cerdos. Los estómagos están rasgados y las entrañas arrancadas. La mayoría de sus entrañas han sido comidas y lo que queda está parcialmente masticado. Un pensamiento me invade y sé lo que debo hacer. Regreso a casa y no hablo de lo que encontré. En cambio, actúo como si todo fuera normal y sigo con la noche como de costumbre. El reloj marca las 3 y Julia está profundamente dormida en nuestra cama y Junior se ha quedado dormido en el suelo de su habitación frente a su televisor. Estoy sentado en el sofá de la sala de estar. Algo comienza a arañar la madera que cubre las ventanas. Corre sus uñas por toda la pared de la casa. El sonido comienza a viajar al segundo piso. Ahora está justo afuera de mi habitación. He fallado en proteger a mi familia. Todos mis intentos han sido inútiles. Está cerca de ellos y ya no están seguros. Subo las escaleras y estoy preparado para hacer lo que sea necesario para mantenerlos a salvo. Si no puedo vencer a esta cosa, entonces me quedo con una única opción para asegurarme de que mi esposa e hijo no sufran. Historias antiguas de un rancho aislado en el sur de Wyoming. Mi abuela pasó toda la cena mirando hacia la ventana de la cocina, pensativa. Después de limpiar agresivamente la mesa y lavar los platos, agarró una bolsa de corazones de pollo del refrigerador y me llevó por la puerta de la cocina al patio. La puerta de pantalla de su diminuta casa de estuco con mi abuelo golpeó detrás de mí, haciéndome saltar. Pocas cosas son más aterradoras que las vastas praderas del sur de Wyoming por la noche, especialmente para un niño. Los perros estaban encantados de vernos a una hora inusual y corrieron desde el lado trasero del granero para vernos. Sus sombras giraban a nuestro alrededor en la débil luz de la luna, corrían tan rápido que no podía distinguir que era perro y que era sombra. Me encantaba cuánto querían los perros a mi abuela y cuánto los quería ella a ellos. Qué dulce de su parte traerles corazones de pollo. Nos dirigimos lentamente al corral, deteniéndonos primero en el granero donde la abuela tomó un rastrillo y una linterna grande de estilo militar. Abuela, dije. Sí, querida. ¿Qué estamos haciendo? Solo una pequeña tarea, no tomará mucho tiempo. Me entregó el rastrillo y luego nos llevó lentamente al corral de caballos que estaba adjunto a los establos del granero. Rip, el anciano y desconfiado mulo, salió a saludarnos. Era una criatura cariñosa y juguetona, perpetuamente mi favorita, pero en esta ocasión nos siguió silenciosamente sin su habitual saltar como un cachorro. Los perros corrieron adelante, olfateando cada cuadrante del corral antes de flanquearnos. La seguí cruzando el corral. Nos detuvimos en el gran abrevadero de acero cerca del centro. Ella dejó la linterna en el suelo. Tomó el rastrillo de mi mano y lo apoyó contra el lado del abrevadero. Luego me entregó la bolsa de corazones de pollo. Tu trabajo es brillar la linterna en el medio del abrevadero, dijo. Luego, cuando diga, ahora, arroja los corazones de pollo al agua. ¿Puedes hacer esas cosas con una mano? Creo que sí. Buen trabajo. Yo sostendré el rastrillo. Miró hacia el cielo. Era una noche clara y hermosa, fría, pero cualquier nube que esperara quedarse había sido llevada hacia el este por el viento constante. La Vía Láctea era aún más brillante que la luna. Ya está suficientemente oscuro, dijo, ahora brilla la linterna allí, junto a ese hundimiento en el lado, así está bien. Brillé la linterna en el abrevadero y miré por encima del haz. Había mirado en ese abrevadero 1000 veces a pesar de que me dijeron que no lo hiciera, y solo había visto un puñado de pececillos melancólicos husmeando en el fondo de una alga borrosa. Pero esa noche, con esa enorme linterna en mis pequeñas manos, me di cuenta de que lo que siempre había pensado que era el fondo era en realidad una repisa de roca plana que se extendía sobre la mayor parte del fondo. Donde estaba brillando la luz, podía ver claramente el final de la repisa y luego nada. El agua cristalina parecía tragarse el haz de la linterna mientras la luz descendía, se estrechaba en un punto y luego nada tan lejos abajo que ni siquiera podía comenzar a adivinar cuánto tiempo tenía. Abuela, ¿a dónde va esto?, pregunté. SHHH, tranquila, dijo, pero continuó. Es un manantial. Y se conecta con todos los lagos principales hasta Yellowstone y Glacier. ¿Ves algo ya? No, nada. ¿Cómo sabes a qué está conectado? ¿Algo ya? ¿Te sumergiste en él? ¿Contrataste a alguien para que lo hiciera? Espera, veo algo.
En el alcance lejano del haz de la linterna vi un chapoteo de algo. ¿Una aleta? ¿Una cola? Luego algo nadó rápidamente a través, ligeramente más alto ahora, un borroso verde oscuro. ¿Qué ves?, preguntó la abuela. No estoy seguro. Tiene muchas aletas y partes onduladas. Tal vez sea un bagre. ¿Puedes mantener el haz sobre él y arrojar los corazones de pollo? Creo que sí. Ella me entregó la bolsa de corazones y tomó el rastrillo. Manteniendo el haz en el agua, metí la linterna en mi axila y abrí la bolsa de corazones de pollo. ¿Los tiro todos? Haz uno, luego espera un segundo, luego tira el resto. Sin tocarlo, porque los corazones de pollo crudos son bastante desagradables, empujé un corazón fuera de la bolsa y vi cómo se hundía. Solo estaba a unos 3 pies de profundidad cuando la forma pasó de nuevo, casi demasiado rápido para ver, y lo atrapó. Creo que la cosa de volante se lo comió, dije. Echa el resto. Haga lo que haga, no muevas la luz. Arrojé el resto de los corazones de pollo al agua y dejé caer la bolsa en el suelo. Los perros lo ignoraron, concentrados en observar la piscina. Pensé que podía escuchar un gruñido bajo en la garganta del perro líder hasta que la abuela le dio un ligero golpecito con el codo y se detuvo. Los corazones se hundieron, rosa pálido a la luz de la linterna, por solo un momento antes de que la cosa que se había comido el anterior emergiera más alta. Era larga, con branquias emplumadas como un cachorro de barro, branquias que casi estaban ocultas por su cabello parecido al de un alga. Tenía una cola elaborada como la de un pez dorado de fantasía. Se desplegó para revelar manos, tenía manos diminutas con dedos web pero no cortas como un salamandra sino largas, como humanas, del tamaño de una niña pequeña, y cuando se volteó hacia arriba para buscar más corazones tenía un rostro. Ojos grandes y redondos y una pequeña nariz y una boca de niña pero con dientes como un barracuda dentados y afilados y delgados y enojados. Estaba agarrando los corazones en sus manos y empujándolos hacia su boca, destrozándolos con sus dientes de aguja y el agua se estaba volviendo turbia a su alrededor con trozos de carne desgarrada. Extendió su mano para agarrar otro corazón cuando sentí un movimiento repentino detrás de mí y miré hacia atrás para ver a mi abuela dar un pequeño salto y luego hundir el rastrillo en el agua con todo el peso de su cuerpo, detrás de él. No apuñaló con el rastrillo, sino que lo hundió y usó el impulso hacia adelante para levantar las púas hacia arriba, y cuando el extremo del rastrillo salió del agua, vi con horror que la criatura estaba empalada en el extremo del rastrillo y el agua que salpicaba de nuevo en el abrevadero estaba mezclada con vetas de sangre roja profunda. En el mismo movimiento fluido, tan fácil como si estuviera arrojando heno, mi abuela continuó su movimiento hasta que el extremo del rastrillo estaba bien lejos del abrevadero y se movía en un alto arco por el cielo. Cuando el rastrillo volvió a bajar lejos del abrevadero, la criatura se deslizó de las púas, voló unos metros y aterrizó en la tierra. Inmediatamente comenzó a gritar, un lamento gorgoteante agudo que se clavó en mi cabeza. Se retorció y mordisqueó, siseó y gritó, intentó arrastrarse con sus largos y delgados brazos y dedos huesudos y web de vuelta al abrevadero. Estaba sangrando mucho. Un círculo de tierra debajo de él se estaba volviendo negro con su sangre. Mi abuela caminó decididamente hacia él. Gritó más fuerte mientras ella se acercaba. Pensé que escuché a la criatura llorar en un tono suplicante entonces, más un ruego que un chillido. Ella se paró sobre él, justo fuera del alcance de sus garras arrastradas, y miró hacia la puerta del pasto. Los perros siguieron su mirada, y todos se quedaron allí mirando mientras la criatura raspaba y gritaba y jadeaba a sus pies. No podía moverme. El agua sangrienta había salpicado mi chaqueta y pantalones. Había soltado la linterna pero no sabía cuándo. La luz apuntaba hacia el lado del abrevadero, iluminando bruscamente las amplias hojas de una leche desviada. De repente, mi abuela se volvió hacia la criatura, levantó el rastrillo sobre su cabeza y lo clavó de nuevo en el cuerpo de la cosa. Gritó. Una y otra vez la apuñaló hasta que finalmente quedó en silencio. Una vez más la apuñaló y levantó, atrapándola a través de su cuello y caja torácica, y luego sostuvo el rastrillo en posición vertical. Pude escuchar cómo su sangre goteaba sobre la tierra seca. No me moví. Ella caminó hacia la puerta del pasto. Colocó el rastrillo contra un poste de la cerca, mirando hacia el pasto, para que la criatura muerta pudiera verse fácilmente desde todo el pasto delantero, además de la puerta del pasto trasero, simplemente colgando allí empalada y rota en las púas. Regresó al abrevadero donde yo todavía estaba parada. Fue tan bueno, cariño, dijo, muchas gracias.
Tomemos un poco de té antes de acostarnos. Mis abuelos tenían un rancho en el sur de Wyoming. Si no has estado en el sur de Wyoming, no vayas. Está embrujado, peligroso y te odia. No tiene nada que ver con los elegantes Tetons o el domado Yellowstone al norte. Está lleno de asesinos en serie no reportados, oleadas de suicidios y los peores demonios que este o cualquier otro mundo pueda ofrecer. La tierra misma está profundamente enojada, entre sus largas quejas está que extraña a los bisontes y es tu maldita culpa que se hayan ido. Y ni siquiera comiences con los camellos. Mis abuelos tenían un pedazo de tierra en el sur de Wyoming, solo unos pocos acres de pradera entre Casper y Rock Springs. Suficiente para unos cuantos cabezas de ganado Helvie, gallinas, cabras, un par de caballos, un gran jardín. Suficiente para vivir. Abuelo nació y creció en esa tierra, abuela venía de la cercana metrópolis de Rawlins. Ellos sabían lo que hacían. Había un antiguo abrevadero de acero en el corral principal. El abrevadero no era enorme, tal vez 200 galones, oblongo, lo suficientemente alto para que los caballos bebieran cómodamente sin separar mucho sus patas delanteras. Siempre había un puñado de peces dorados comunes viviendo en él. Me habían advertido estrictamente que no me acercara al abrevadero en invierno. Pero también me habían advertido que no reconociera a las gallinas de ninguna manera, que no molestara la tapa de acero redonda en el pasto trasero, que no saliera de la casa por la puerta trasera sin golpearla 5 veces primero, que no hablara en voz alta cerca del cobertizo de herramientas y que no tocara el fluido viscoso bronce negro que ocasionalmente se derramaba en hilos mucosos desde el granero. Así que, en mi mente, demasiadas reglas y, por lo tanto, ninguna. Pero debería haber escuchado. Los peces dorados no necesitaban ser alimentados, se acercaban a la superficie cuando sentían el terremoto de un viejo caballo de granja acercarse y mientras el caballo bebía, los peces comían la gruesa saliva que goteaba en el agua. Para finales de verano, el fondo del abrevadero siempre estaba brillante de verde con algas y los peces también se las comían. Los mosquitos ponían huevos, los escarabajos caían y se ahogaban y los peces se lo comían todo. A los caballos no les importaba el alga, no les importaban los peces. Parecía que un caballo mordería accidentalmente a un pez mientras pasaba junto a sus dientes, mientras masticaba y babeaba y lamía el agua. Pero no lo hacían. Cuando llegaba el invierno, el primer hielo era lo suficientemente delgado para que los caballos lo rompieran fácilmente con sus narices. Bebían, los peces dorados comían con avidez. Pero después de esa primera tormenta real, el hielo se espesaba y se espesaba más a medida que el frío se instalaba y persistía. Para febrero, el abrevadero estaba completamente congelado, sólido como granito. La nieve se acumulaba gruesa encima hasta que estaba completamente enterrado, y cuando el viento malvado movía la nieve del pasto al campo de maíz, no se podía ver ni un destello de escamas anaranjadas a través del hielo marmóreo. En mayo, a veces en abril, los lados del abrevadero empezaban a sudar. El hielo lucía resbaladizo y cansado. Se rendía y, finalmente, cedía. Entonces, un día, cada año, los narcisos florecían en grupos entre el abrevadero y la cerca, y un caballo se acercaba allí, apartaba un solitario iceberg flotante, y los peces dorados corrían como fénix aleluya desde el fondo para comer, sanos como coyabayanos. Como dije, me habían advertido. Cuando tenía 8 años, mis padres se fueron de vacaciones románticas a Acapulco y me dejaron al cuidado de mis abuelos. Era principios de febrero, amargamente frío y aburrido adentro. Ese invierno fue particularmente malo también, el viento sopla tanto en el sur de Wyoming que la nieve no tiene oportunidad de quedarse antes de que sea arrastrada en montones, y ese año los montones llegaron hasta los aleros del granero. Una noche, cuando mis abuelos dormían profundamente, me escapé por la puerta trasera, golpear 5 veces antes de abrir. Los 3 perros pastor australiano de mi abuelo se levantaron de sus camas en el granero y me siguieron. G.I.P., el líder de los perros, compañero constante de mi abuelo, gimió y trató de llevarme de vuelta a la casa. Pero fui directo al abrevadero de los caballos y empecé a cavar en el montón de nieve que lo cubría. Cavé un túnel en la nieve hasta el fondo del abrevadero, y me sorprendió encontrar un delgado anillo de hierba alrededor, hierba verde como en julio, hierba demasiado tonta o feliz para preocuparse por el frío. Toqué el borde más bajo del abrevadero, tan suavemente, y pensé, por un instante, que podía sentir un ligero toque de vuelta, tal vez un eco, tal vez el movimiento de una cola anaranjada. Tal vez solo el sonido de la espera.
Me quité el guante cubierto de costra y puse mi pequeña mano fría contra el abrevadero, y esperé allí en la solitaria oscuridad invernal por una señal. Saqué mi tirachinas del bolsillo de mi abrigo y revolví mi bolsillo más profundo con la mano, sacando la suciedad del otoño pasado debajo de mis uñas, y saqué mi última piedrecilla. La cargué en el tirachinas, estiré el caucho hasta mi hombro y solté. La piedra golpeó el lado del abrevadero con un pin y luego salió disparada hacia arriba y hacia afuera del corral. El pin quedó suspendido en el aire entre el abrevadero y yo, y al principio no pasó nada. Luego, ese pequeño sonido se dividió en dos por fuertes grietas, primero cuando el hielo se quebró y luego cuando se abrió en una pequeña grieta a lo largo de todo el abrevadero. De repente hubo un fuerte estruendo desde adentro, como un hombro fuerte contra una puerta de acero, y todo el abrevadero se movió hacia adelante lo suficiente como para arrancar una pulgada uniforme de esa hierba obscenamente verde. Di un salto hacia atrás y caí de espaldas mirando hacia el abrevadero. Dos de los perros ladraron y corrieron. G.I.P. bajó la cabeza, erizó su pelaje y gruñó más profundo y fuerte de lo que pensé que era posible en un perro de ese tamaño. Escuchamos el sonido de silbidos antes de ver los hilos serpenteantes de humo negro y grasoso que salían de las grietas en el hielo. A medida que los hilos crecían, se entretejían entre sí hasta que alimentaban una sola columna plana de humo negrísimo, grande como un neumático de automóvil, una columna que siseaba y se elevaba y se solidificaba luego cambiaba, se solidificaba luego cambiaba de nuevo. Juro que escuché voces saliendo de él, una mujer hablando rápidamente y una niña susurrando y un hombre jurando entre dientes. Y luego escuché algo que me paralizó en el lugar. Desde el humo salía la voz de mi abuelo hablando con sus caballos, el sonido lejano de mi abuela llamándolo a cenar, el sonido del ganado rebuznando y la puerta del granero cerrándose y yo moviendo el cierre de mi abrigo arriba y abajo mientras contemplaba el abrevadero. El sonido exacto de los perros ladrando y el gruñido de G.I.P. El extremo de la columna se formó en una bola gigante que rápidamente se transformó en lo que parecía ser la cabeza de una serpiente de cascabel. Luego me notó a mí. Ocurrió tan rápido que cuando me di cuenta de que iba a atacarme era demasiado tarde para correr, estaba demasiado cerca y congelado en mi lugar, de todos modos. G.I.P. se lanzó hacia él pero no mordió nada más que aire donde el cuerpo gigante de la serpiente fingía estar. La totalidad de esa columna de humo se sumergió en mi boca y se volvió densa como la arena. No podía ahogarme porque no había aire. Se estaba forzando a sí misma por mi garganta y mientras me desmayaba me torcí de espaldas y vi a G.I.P. ladrando furiosamente hacia la puerta trasera y la luz de la cocina encendiéndose. Me desperté bajo el sol, totalmente desorientado. Me llevó un minuto darme cuenta de que estaba en la casa de mis abuelos, seguro en la cama de invitados. Tiré las sábanas, llevaba puesto el short y la camiseta que siempre usaba para dormir, pero mis pies estaban sucios de hollín y pasto invernal muerto. Salí corriendo hacia la cocina. Esta es en realidad la parte de la historia que está grabada en mi memoria por encima de todas las demás. Mi abuela estaba sentada en la mesa, comiendo un trozo de pan tostado con miel, con una profunda y desgarrada herida en su brazo que comenzaba en su bíceps y se extendía casi hasta su codo. Mi abuelo estaba sentado en la silla junto a ella, cosiendo tranquilamente la herida, casi había terminado. «Buenos días, querido», me dijo sin inmutarse ni sentir dolor mientras mi abuelo empujaba la aguja a través de su piel. «Tuvimos una tormenta bastante fuerte anoche. Me alegro de que hayas podido dormir a través de ella». «Sí», dijo mi abuelo, «tu abuela salió a revisar a las gallinas y una rama de ese viejo roble cayó y le hizo un buen arañazo aquí. Pero ahora todo está bien». Me senté. Honestamente, no sabía qué decir. Me sentía loco. ¿Están bien los animales?, finalmente pregunté. Mi abuela rió, como si nada. «Perdimos un pez dorado del abrevadero de los caballos», dijo. «Pero hay muchos más de donde vino ese». Mi abuelo se rió entre dientes. Muy gracioso. Después de eso, G.I.P. nunca estaba a más de 2 pies de distancia de mí cuando estaba afuera. Si salía por la puerta delantera, él estaba allí. Por la puerta trasera, él estaba allí. Y si intentaba romper alguna de las reglas, agarraría mi manga con sus mandíbulas y me alejaría. He contado esta historia muchas veces a mis padres, y se ríen. El clima es impredecible allí, dicen, la pradera no es un lugar fácil, dicen. Pero mi abuela hasta el día de hoy tiene una cicatriz muy distintiva en su brazo derecho, y sé de dónde vino. No fue un maldito pez dorado. ¿Por qué no debes conducir por caminos rurales de noche?
A todos aquellos que viven en áreas cercanas a extensas tierras vacías como yo, estoy seguro de que ya les han advertido sobre los peligros de viajar por carreteras rurales de noche. Crecí en Seattle, una de las ciudades más grandes de la costa oeste, y nunca tuve realmente que preocuparme por los peligros de conducir en medio de la nada hasta que me comprometí con una universidad en el este de Washington. Para aquellos que nunca han estado aquí, la parte oriental de Washington es tan diferente de la parte occidental que algunos podrían pensar que tomaron un giro equivocado y entraron en otro estado por accidente. Principalmente utilizado como tierras de cultivo, el este de Washington carece casi por completo de todos los elementos que dan a la otra parte su famosa reputación como el noroeste del Pacífico: bosques abundantes, lluvia constante, cuerpos de agua. En cambio, esta zona está compuesta principalmente por campos ondulados de trigo y hierba seca que se extienden hasta el horizonte, con algunos matorrales rodantes y molinos de viento aquí y allá. Conducir por esta área cuando aún está de día puede ser bastante agradable en un día bonito, con el cielo grande arriba y nada más que millas y millas de colinas doradas a ambos lados. Desafortunadamente, conducir por el este de Washington de noche es una de las experiencias más angustiantes que tendré, y aquí está el porqué. Si alguna vez has tenido que conducir por un camino rural de noche, estoy seguro de que ya te han dado charlas sobre los peligros evidentes, como conductores ebrios, quedarse dormido al volante y animales que cruzan repentinamente la carretera. En mi área en particular, tenemos muchos problemas con colisiones frontales debido a estudiantes ansiosos que pasan autos imprudentemente en un esfuerzo por llegar a casa más rápido. Además de estos peligros más sensatos a tener en cuenta, también existen las famosas supersticiones como los autoestopistas fantasmas /diagonal asesinos que esperan en el lado de la carretera en horas extrañas de la noche pidiendo un aventón. Para colmo, probablemente la parte más peligrosa de viajar por estos caminos rurales después del anochecer es el hecho de que no hay servicio celular en gran parte del área. Básicamente, si te pasa algo aquí, estás jodido porque no tendrás forma de contactar a nadie para pedir ayuda, no hay civilización alrededor durante quién sabe cuántas millas, y las posibilidades de que otro auto pase pronto son bastante escasas. Con estos peligros en mente, se puede decir con seguridad que la historia que tengo para ti trata de un incidente del cual espero nunca tener que advertir de nuevo. Ahora, permíteme comenzar diciendo que lo más espeluznante de conducir por estas tierras de cultivo vacías de noche es, sin duda, la falta de luz. Sin necesidad de luces de calle en medio de la nada y sin pueblos o ciudades cerca durante la mayor parte del viaje, la única luz además de la que proporcionan tus faros es la de las estrellas y la luna en lo alto. Es una experiencia surrealista mirar por la ventana y ver solo oscuridad más allá de la barandilla en el lado de la carretera, principalmente porque no tienes idea de lo que podría haber allí. Y es precisamente por eso que deberías tener más miedo de conducir por caminos rurales de noche. Un día, estábamos regresando de mi cabaña en el este de Washington cuando noté un auto detenido en el lado de la carretera. Cuando pasamos junto al auto, noté que estaba completamente vacío y me preguntaba dónde podrían haber ido las personas que estaban dentro, considerando que no había nada ni remotamente a poca distancia a pie desde donde estábamos. Supuse que se les había agotado la gasolina y que habían pedido un aventón al pueblo más cercano, pero mi teoría sobre a dónde habían ido llevó a mi novio a contarme una historia que nunca olvidaré. A finales de los años 90 y principios de los 2000, el estado de Washington tenía un problema con cultos. No era la primera vez que escuchaba sobre esto, considerando que uno de los campamentos de iglesia a los que asistí cuando era más joven estaba construido, de manera bastante extraña, en los terrenos de un culto satánico disuelto, jaja. ¿Quién tomó esa decisión? En fin, la mayoría de estos cultos residían en el lado este debido a lo lejos que estaba de literalmente todo y todos, y querían aislarse. Estos cultos básicamente podían hacer lo que quisieran y pasar completamente desapercibidos debido a que no había nadie cerca para detenerlos, ya que muchas veces ni siquiera se sabía que estaban allí. Y eso es por lo que pudieron salirse con la suya. Una mañana de verano, una comisaría en una de las pocas pequeñas ciudades entre las tierras de cultivo recibió una llamada informando de una persona desaparecida. El llamante afirmaba que su esposo no había regresado de su turno en la fábrica de papel la noche anterior y estaba preocupada de que hubiera tenido un accidente porque no respondía a sus llamadas telefónicas. Muchos de los residentes en estas pequeñas ciudades viajaban a trabajos en lo profundo de las tierras de cultivo porque muchos de ellos eran agricultores o trabajadores en la fábrica de papel local, por lo que los accidentes nocturnos no eran infrecuentes. La comisaría aceptó enviar un auto patrulla para buscarlo a lo largo de su ruta hacia la fábrica.
En un momento a lo largo del camino, el oficial notó que una de las señales del límite de velocidad había desaparecido y señaló que podría haber sido la causa del presunto accidente de la persona desaparecida. Probablemente, algunos niños locales debieron de haberse aburrido. ¿Pero qué más tenían que hacer aquí? El automóvil del hombre fue encontrado apartado en el lado de la carretera, aproximadamente a la mitad de su viaje diario, sin un solo rasguño. No se encontraba por ninguna parte, pero su automóvil estaba desbloqueado y su billetera y teléfono celular estaban a la vista en el asiento del pasajero. Definitivamente, algo no parecía correcto. Después de semanas de investigación, el hombre aún estaba desaparecido y nadie tenía idea de dónde había ido. Durante varios días, la comisaría esperó ansiosamente alguna noticia que pudiera resolver el misterio detrás de la desaparición del hombre, pero debido a la naturaleza generalmente tranquila del área. La única denuncia recibida fue la de otra señal de límite de velocidad desaparecida. Niños estúpidos. Unos días después, sonó el teléfono una vez más, había otro informe de persona desaparecida, casi idéntico al anterior. Alguien no había regresado a casa después de su turno la noche anterior. La policía envió nuevamente un auto patrulla y, efectivamente, allí estaba, un automóvil abandonado e intacto en el lado de la carretera, con las pertenencias de la persona desaparecida claramente dejadas atrás. Pero esta vez algo era diferente. Se podían ver tenues marcas de arañazos en el asiento del conductor que se dirigían hacia el piso y salían por la puerta. ¿Alguien había sido arrastrado fuera de su automóvil? Esta percepción de un posible asalto o secuestro generó gran alarma y se hizo un anuncio a todos los residentes locales para que cerraran con llave sus puertas en sus trayectos hacia casa por la noche y fueran extremadamente cautelosos con cualquiera que intentara acercarse a su automóvil. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, la comisaría recibió una llamada que respondería a su inquietante pregunta sobre dónde habían desaparecido estas personas. Una pareja había estado viajando por la carretera donde las personas habían desaparecido esa noche y acababan de escapar por poco del destino de quienes los precedieron. Afortunadamente, habían escuchado el anuncio una semana antes y se aseguraron de que sus puertas estuvieran cerradas y mantuvieron un ojo abierto por cualquier cosa fuera de lo común. Aparentemente, unos minutos después de ingresar a un área sin servicio celular, notaron un solo rayo de luz que parecía flotar directamente en el medio de la carretera, un poco más adelante en la ruta. Confundido sobre lo que podría ser, la pareja disminuyó la velocidad con precaución. A medida que se acercaban a la fuente de luz, vieron algo que probablemente les provoque pesadillas hasta el día de hoy. Parados en medio de la carretera había una cadena de personas, enlazadas de brazo en brazo, creando una barrera en la calle. El hombre en el medio sostenía una linterna en los dientes. El automóvil se detuvo por completo, no había forma de avanzar. Luego, en lo que parecía ser un segundo después de que habían detenido el automóvil, desde la oscuridad total a cada lado de la carretera, 2 personas saltaron sobre la barandilla y corrieron hacia el automóvil intentando abrir las puertas. La cadena humana había sido una distracción. Afortunadamente, las puertas estaban cerradas esta vez y el esposo cambió frenéticamente a marcha atrás y pisó el acelerador. Se alejaron y llamaron inmediatamente a la comisaría una vez que recuperaron la señal. Cuando la policía les preguntó si habían visto a dónde fueron mientras se alejaban, simplemente respondieron que se fueron de vuelta a la oscuridad más allá de la carretera. Se llevó a cabo una investigación, pero las personas en la carretera nunca fueron encontradas. Hasta el día de hoy, nadie sabe quiénes eran estas personas ni de dónde vinieron. Eventualmente, encontraron los cuerpos de las personas desaparecidas. Ambas víctimas fueron encontradas atadas a lo que parecían ser los postes de límite de velocidad robados y gravemente quemadas. ¿Cuál podría ser la razón detrás de arrancar a las personas de sus automóviles a horas extrañas de la noche y quemarlas vivas en medio de la nada? Sin explicación, la policía lo atribuyó a actividad de culto. Pero, ¿cómo era posible que no hubiera rastro de estas personas en ninguna parte? Es casi como si hubieran desaparecido en el aire. Lo que es aún más inquietante es el hecho de que, según sabemos, podrían seguir allí afuera. Simplemente no lo sabemos. Todo lo que puedo decirte es que pienses 2 veces la próxima vez que estés conduciendo por un camino rural de noche y mirando sin pensar hacia esa oscuridad profunda justo más allá de la barandilla. Nunca sabes quién podría estar mirando de vuelta. Odio el campo. Así que hoy es el día del padre y decidí ir a la tierra de mi papá ayer para pasar la noche y luego pasar todo el día de hoy con él. Mi papá vive en 92 acres de tierra,
Para aquellos de ustedes que no lo saben, eso es mucha tierra. Está en el campo y el perímetro está rodeado de árboles gruesos donde viven ciervos, coyotes, lobos y quién sabe qué más. Tiene alrededor de 70 vacas en un área cercada detrás de la casa, 2 burros en un establo justo al lado de las vacas, 2 perros que deambulan por la tierra y un gato callejero que decidió quedarse desde que lo alimentó una vez. Nunca alimentes a animales callejeros a menos que planees ver muchos más de ellos. Su papá, mi abuelo, también tiene una casa a unos 150 metros de distancia de la suya, y su hermana, mi tía, y su nuevo esposo también tienen una casa a unos 200 metros en la otra dirección. La casa de mi papá está directamente en el centro de la tierra y siempre podemos saber qué están haciendo nuestros familiares, a qué hora se acuestan, cuando salen para trabajar o llegan a casa, y especialmente cuando deciden despertarse a las 8 de la mañana para empezar a cortar el césped. Llegué a su tierra a medianoche, así que obviamente estaba extremadamente oscuro. Aquí en el campo, se vuelve completamente negro una vez que el sol se pone. Lo único que trae luz son las estrellas y la luna. Es una vista surrealista ver todas esas estrellas en el cielo, ya no puedes ver eso en la ciudad. También es inquietantemente silencioso. Sin tráfico, lo único que rompe el silencio es el sonido de los insectos en la distancia o el susurro de los animales salvajes en el bosque. Este silencio no es mi cosa favorita en el planeta porque siento que puedo escuchar todo lo que está pasando. Pero lo peor de todo, siento que todo me puede escuchar a mí. Soy paranoico, lo sé. La casa de mi papá estaba completamente oscura y incluso no había luces encendidas en la casa de mi papá, lo cual me pareció extraño. Mi papá no es de los que se duermen temprano y acababa de hablar con él porque quería saber dónde estaba. Le dije que estaba a solo 30 minutos de distancia, así que asumí que se quedaría despierto por mí. Entré a la casa y dejé mis cosas en mi habitación. Pasé por la habitación de mi papá para ver si estaba dormido, así que pegué mi oído a la puerta. Podía escuchar una respiración suave desde adentro. Debe haberse quedado dormido temprano sabiendo que yo estaba a salvo y cerca. Recordé instantáneamente que me había dicho que tenía que levantarse temprano para cortar el césped, así que volví a mi habitación y comencé a desempacar. Saqué mi computadora y comencé a ver algunas cosas de Guatechmojo en YouTube. Antes de darme cuenta, ya eran las 3 de la mañana. Deja que Guatechmojo te quite horas sin que te des cuenta. Luego comenzó a suceder la principal razón por la que odio el campo. Escuché ruidos provenientes de afuera de mi habitación. Mi habitación está directamente junto al borde donde hay numerosos árboles. Los ruidos en los árboles comenzaron y se detuvieron. Luego comenzaron y se detuvieron nuevamente. Genial, debe haber algunos coyotes merodeando. Pensé para mí mismo. Escuché a los animales cambiar su posición desde junto a mi habitación hasta donde se encuentran las vacas. Un coyote nunca ha sido lo suficientemente valiente como para acercarse a toda la manada, así que empecé a ponerme un poco nervioso por las vacas. ¿Alguna vez has escuchado a una vaca que está en dolor? Yo tampoco, pero sabía que eso era lo que era ese sonido escalofriante justo cuando comenzó a suceder. El sonido de un dolor absoluto proveniente de ese animal realmente comenzó a ponerme incómodo. Duró alrededor de 1 minuto más, luego silencio. Podía escuchar a ese maldito coyote destrozando a la vaca y luego volvió a estar en silencio, así que empecé a ver YouTube nuevamente hasta que de repente sucedió. Esa sensación horrible que te golpea de la nada causándote la mayor incomodidad del mundo. Tenía que ir al baño. Me levanté y salí de mi habitación hacia el baño, que estaba a solo unos pasos de distancia. Después de hacer lo que tenía que hacer, abrí la puerta para volver a mi habitación y vi a mi papá parado en medio de la sala mirando por la ventana. Todas las luces de la casa estaban apagadas, así que solo pude distinguir su contorno. Estaba mirando por la ventana en la dirección de donde venía el sonido del coyote. Así que supongo que ese ruido también te despertó, le pregunté a mi papá. Parece que estarás sin una vaca durante unos días, intenté hacer una broma porque sabía que estaba molesto. Las vacas son caras y que una sea matada por un coyote no es lo más ideal que pueda pasar. Él no me respondió y siguió mirando por la ventana hacia la oscuridad. Papá, ¿estás bien? Volvió la cabeza y me miró. Podía ver los agujeros oscuros de sus ojos, pero aún no me estaba diciendo nada. Esto no se parece en nada a mi papá. Bueno, entonces. Bueno, me voy a dormir, hablaré contigo por la mañana. Avísame cuando quieras empezar a cortar el césped.
y feliz Día del Padre. Te quiero, papá. Finalmente apartó la mirada de mí y susurró algo entre dientes. No pude oírlo, pero asumí que era solo un gracias, hijo o algo así. Luego caminó hacia la puerta principal y salió al patio. ¿Qué demonios estaba haciendo? Papá. ¿No escuchaste ese alboroto afuera? Obviamente no es seguro, vuelve adentro. Empecé a gritar ahora. Temía por la vida de mi papá. Esos coyotes aún podrían estar allí comiéndose esa vaca y podrían voltearse fácilmente y atacar a mi papá. Comencé a correr hacia la puerta principal gritando su nombre y luego escuché algo venir del otro lado de la casa. Era una puerta que se abría. ¿Hijo? ¿Qué demonios estás gritando? Te dije que necesitaba levantarme para cortar el césped, así que cálmate. Sin embargo, me alegra verte, me alegra que hayas llegado sano. Buena noche, hijo. Luego la puerta se cerró. Me quedé allí mirando la puerta recién abierta por donde la persona que pensé que era mi papá acababa de pasar. Me acerqué a la puerta y miré hacia la oscuridad, esforzándome por ver algo en la oscuridad, pero no pude ver nada. Mi respiración comenzaba a ponerse extremadamente agitada y podía sentir mi corazón golpeando contra el interior de mi pecho. Como no podía ver nada, decidí encender la luz del porche. No debería haberlo hecho. Atrapé la imagen de alguien agachado en la esquina lejana de mi casa, en el borde del porche. Parecía un humano, pero no lo era. Si lo que sea, estaba completamente desnudo y su piel parecía podrida y vieja. Había perdido todo su color, como si estuviera muerto. Giró la cabeza y me miró directamente a los ojos. Donde deberían estar sus ojos, solo había oscuridad. Dos esferas oscuras más oscuras que la noche que lo rodeaba estaban hundidas en su cabeza. Lo escuché murmurar algo de nuevo y luego se arrastró hacia el bosque. La forma en que se arrastraba no era natural. Nunca he visto a una persona de esa altura contorsionar su cuerpo de la misma manera que lo hacía esa cosa. Corrí de nuevo a mi casa, agarré la pistola de mi papá y salí corriendo, pero lo que sea que fuera eso, ya se había ido. Desapareció en la noche. Lo único que quedaba alrededor era la vaca sacrificada y algo más. Algo que me hizo cuestionar mi propia seguridad y que no me dejó dormir anoche. Huellas hechas con pies descalzos estaban fuera de mi puerta. El rastro que llevaba a ellas venía de la puerta trasera y conducía al lugar donde vi a él parado en la sala de estar, y luego el rastro se dirigía hacia la puerta principal por donde él salió de la casa. La casa tiene suelos de baldosas, así que rápidamente los limpié antes de que mi papá los viera. No quería que se preocupara por lo que sea que estuviera en el bosque. Espero que no lo moleste cuando me vaya esta noche. Fui guarda forestal en el campo hasta que ya no pude soportarlo. Aquí está la razón. Cuando conseguí mi trabajo como guardabosques, estaba emocionado. No podía creer que mis sueños se estuvieran haciendo realidad. Me iban a pagar por ir y hacer lo que habría hecho de todos modos, y no podría haber sido más feliz. Creo que es hora de que reescriban la descripción del trabajo. Tal vez si lo hubieran hecho, no estaría en camino a un hospital psiquiátrico. Tal vez si lo hubieran hecho, no tendría terrores nocturnos tan malos que mis padres ya no me dejan dormir en su casa. En mi primer viaje al área silvestre, salí con un guardabosques veterano y caminamos a lo largo de la cresta en el lado este de Lyle Canyon hasta Donahue Pass. Desde allí, se suponía que debíamos subir desde Happy House de regreso a nuestra estación en Tuolumne Meadows. Todo en el viaje iba bien. Ni siquiera nos encontramos con alguien que estuviera haciendo senderismo sin un permiso de área silvestre. Sin osos, sin mal tiempo. Fue absolutamente fantástico. Hasta que empezamos a subir esa pendiente de regreso a Tuolumne. Todo iba genial. Salimos tarde después de comer algo en Curry Village y decidimos acampar en el medio del sendero que conecta el valle con la sección de Tuolumne del área elevada de Yosemite. Nos apartamos del sendero unas millas hacia un pequeño lago y montamos el campamento. Era una noche hermosa. Era principios de junio, los arroyos estaban llenos y burbujeaban felizmente y apenas había mosquitos para molestarnos. Estábamos preparando nuestra cena cuando me fui entre los árboles para hacer mis necesidades. No conocía demasiado a mi compañero y, honestamente, no quería que me descubriera ocupándome de mis asuntos, así que me aseguré de elegir un lugar lejos de nuestro campamento base. Encontré un buen tronco en el que pude abrir mi bolsa de desechos, un kit de desechos de bajo impacto, y me puse a trabajar. Mientras empezaba a limpiarme, un ciervo pasó justo por delante de mí.
Dejé escapar un pequeño grito de sorpresa, desprevenido mientras hacía mi deber. Lo que parecía ser un ciervo resultó ser un cadáver ambulante. Su rostro estaba completamente y totalmente podrido. Ambos ojos habían sido obviamente arrancados y la carne colgaba de su cráneo, abierta, expuesta y cubierta de larvas. Se fue tan rápido como vino, dejándome angustiado. Estaba tan afectado por el ciervo que ni siquiera me limpié. Me subí los pantalones y corrí de vuelta al campamento. Bueno, corrí de vuelta a donde debería haber estado el campamento. No había nada allí. Ni tienda de campaña, ni saco de dormir, ni mochila. Todo mi equipo había desaparecido. Ni siquiera había rastro de actividad humana en la zona, y solo podía decir que estaba en el lugar correcto porque el lago era literalmente el único lago en las inmediaciones. El guardabosques veterano y todo su equipo también habían desaparecido. Era como si todo hubiera desaparecido simplemente. Empecé a entrar en pánico. Alcancé la radio que debería haber estado en mi cintura, solo para descubrir que también estaba desaparecida. Intenté calmarme y traté de no entrar en pánico. Todavía tenía una pequeña mochila de día en la que había puesto algunos suministros, el kit de desechos, una caña de pescar con mosca plegable, una chaqueta y unos prismáticos. Se preveía que sería una noche fría, así que empecé a trabajar en un fuego, tratando de mantener la calma y la compostura. Un pájaro azul voló y aterrizó cerca, y cuando se volvió hacia mí casi me desmayo. Tenía la cabeza completamente desnuda, nada más que un cráneo y algunos tejidos musculares evidentemente en descomposición. Le lancé una roca rápidamente, queriendo que se alejara de mí. Sacrifiqué mis prismáticos y utilicé la luz moribunda para encender un fuego cerca del agua. Luego decidí intentar pescar algo para cenar, ya que no había comido desde nuestra comida en Curry Village y toda mi comida había desaparecido. Acomodé mi equipo y lancé una mosca de trucha con pelo de alce. Casi al instante, me mordieron y saqué un esqueleto que se agitaba de una trucha. Un esqueleto, sin tejido. Me di la vuelta y corrí. Había corrido cross country universitario y había estado entrenando para una ultramaratón, así que estaba en buena forma. Corrí de vuelta al sendero y no paré hasta recorrer las 10 millas de regreso al valle. Corrí cuesta abajo en lugar de cuesta arriba. Tomé un autobús Yards. Entré en la oficina de mi jefe, exigiendo saber qué diablos estaba pasando, y entra el guardabosques veterano que había desaparecido la noche anterior. Ni siquiera me dejan hablar y me dicen que me asignarán a otro viaje que sale en la próxima media hora. Mi jefe me entrega mi mochila, sacándola del armario detrás de su escritorio. Lo lamentamos. Realmente lo lamentamos, repiten. Solo necesitábamos saber si podías manejarte sin ningún equipo. Les conté sobre los animales en descomposición que había visto. Asintieron, diciendo que si eso me había asustado, no duraría mucho en el puesto, riéndose todo el tiempo. Supuse que pensaban que estaba bromeando, y supuse que también estaban bromeando.